Doom 2016 fue el renacimiento de una era. Cansados de tener que esconderse en una esquina para regenerar vida y de tomar turnos para disparar a los enemigos, Doom trajo consigo un combate en el que para sobrevivir tenés que pelear. Con un énfasis en movimiento y ataques a corta distancia, Doom 2016 revolucionó la experiencia de Power Fantasy. Vos sos el Doom Slayer, una fuerza imparable que acabará con todos los demonios que se pongan enfrente tuyo. Pero ID en 2020, con la salida de Doom Eternal, decidió que eso no bastaba. Con Doom Eternal, ID quiso crear una entrega que permita a los jugadores seguir con esa fantasía, pero la cual debe ser ganada con habilidad y entendimiento preciso sobre sus mecánicas. Ya no sos imparable porque simplemente tenés una fuerza descomunal. Para ser imparable, tenés que dominar cada arena, saber cómo enfrentarte a cada enemigo y optimizar tus armas. Básicamente, te convertís en un estratega en tiempo real. Por lo tanto, yo creo que Doom Eternal no es solo un juego de disparar y moverse, sino que es un juego de estrategia. Primero déjenme explicarme. Al jugar Doom Eternal, el objetivo es simple. ¿Ves eso de ahí? Si apretás este botón, esa cosa hace ¡pum! Listo, ya sabes todo lo necesario sobre el juego. Nah, mentira. En su base Doom Eternal es eso simplemente. Apunta, dispara. Pero es en cómo lo implementa lo que lo transforma de un juego de disparo cualquiera a uno de estrategia. Será tu habilidad en el disparar y en razonar lo que decidirán si vas a sobrevivir cada enfrentamiento. Por ejemplo, apenas inicias el juego tenés una escopeta y 3 enemigos que te enseñan lo básico. Apuntá, dispará, movete a la siguiente zona de combate. Si ves a alguien brillando de color azul, saca tu licencia de quiropráctico y atendé a tu paciente. Seguís adelante y el juego ya te presenta con alguna de tus herramientas. ¡Hola a todos! Al seguir avanzando, en el camino vas a encontrar una base de mejora de armas, en la que puedes elegir entre 2 opciones para mejorar tu escopeta. Una granadita que hace ¡kaboom! O una escopeta que hace Por mi preferencia, iremos con la granadita que hace ¡kaboom! Ahora tenemos un arma y una variación de cómo usarla. Inmediatamente el juego nos coloca 3 enemigos juntos que nos hace pensar. Teniendo 3 enemigos enfrente, ¿dispararás a cada uno gastando 3 balas o lanzarás una granada para incapacitar a los 3 y hacerles una glory kill a cada uno? ¡Exacto! Dispararles una sola granada es tu mejor opción, porque así te ahorrarás ¡fuck! No hay de qué preocuparse, solo lanza otra granada para incapacitar a los 2. ¡Pero podés apuntar bien, por favor! No, pero no te quería gritar así, no fue mi intención. Ey, ¿qué te parece si vamos a destrozar y desgarrar a los demonios, Eso. Y ahora que tenés lo básico, llegás a tu primera arena de combate, donde te enfrentás a 3 tipos de demonios distintos: zombies, soldados y el imp. Cada uno tiene su particularidad. El soldado, por ejemplo, tiene un arma que dispara bolas de plasma. El imp corre por todos lados y te lanza bolas de fuego que hacen bastante daño, pero son fáciles de esquivar. Y el zombie te quiere dar un besito. Estos 3 demonios pertenecen a una categoría la cual el juego llama carne de cañón. ¿Y por qué se llama así? Porque con tu simple escopeta y una mejora podés hacer esto. Te quedaste sin balas. Me pregunto si habrá algo que hicimos antes que nos permita recuperar balas. ¡Hola a todos! La motosierra, aparte de ser una herramienta para que un árbol haga pum, también te puede ayudar a recuperar balas. ¿Por qué? No hay por qué. Entonces busca al enemigo más cercano y hacele ¡Yay! ¡Tengo balas de vuelta! Y mirá qué gran detalle. En menos de 10 minutos, este juego ya te enseñó los fundamentos principales que usarás desde el inicio hasta el final. Apuntá, dispará, movete, motosierra. Y como respuesta lo único que tengo que decir es ¡cierra la boca! Es que en esos fundamentos es donde entra el balance perfecto entre el diseño de armas, enemigos y niveles para formar un juego de estrategia. Para empezar, cada enemigo tiene una función en el campo de batalla que afectará cómo te moves, qué arma usás y con quién te vas a involucrar primero. En resumidas cuentas te vas a enfrentar a 3 tipos de enemigos: los que ya vimos, llamados carne de cañón, los pesados y los super pesados.
En la carne de cañón, aparte de los que ya vimos, hay otros, como las gárgolas o algunas variaciones del zombie. Ellos son extremadamente débiles, pero spawnean de forma indefinida hasta que hayas vencido a todos los enemigos que la arena requiera, por lo que te pueden servir como fuente de todas las balas, escudo y vida que necesites. Y entrando a la categoría de demonios pesados, a mí me gusta crear dos subdivisiones: aquellos con puntos débiles y aquellos que no. Pero, ¿a qué me refiero con puntos débiles? Bueno, hay ciertos enemigos que tienen una parte de su cuerpo la cual puede ser destruida para debilitarlo. Por ejemplo, el Arachnotron es un enemigo de larga distancia que tiene un cañón de plasma, pero podés destruirlo con un tiro preciso y ¡pum! No más cañones. Ahora cambia su comportamiento y prioriza acercarse a vos para atacarte cerca a cerca, permitiendo moverte por la zona más libremente en lugar de tener que esquivar sus balas como si fuese un bullet hell. Luego tenemos al Mancubus, una abominación con 2 cañones de fuego por brazos que también sirven de lanzallamas. Por lo tanto, es un enemigo formidable tanto a corta como a larga distancia. Sin embargo, podés destruir esos cañones, haciendo que la única forma que tenga de hacerte daño es atacándote a corta distancia. Similar al Mancubus, el Renacido tiene 2 cañones en sus hombros, y si los rompes, ahora su única forma de dañarte es ataques cuerpo a cuerpo. El Cacodemonio es una albóndiga que dispara plasma y te muerde cuando te acercas. Es un enemigo feroz y con gran velocidad, el cual no podés perder de vista o te va a agarrar por desprevenido. Pero como tiene una bocota así de grande, podés hacer que se coma un bombazo, literalmente. E inmediatamente lo tenés regalado para hacer una glory kill. Finalmente, me gusta agrupar a los Pinkies y a los Drones Maker en el mismo espacio, porque su debilidad es Balagoboom. Luego están el resto de los demonios pesados, cuya habilidad es balas. Y hay uno más con una debilidad particular. El Cadáver es un enemigo que llena el mapa con estas hermosas barreras, las cuales protegen a los enemigos de tus ataques. Y si bien su cuerpo no tiene un punto débil para romper, al disparar y sobrecargar uno de sus escudos con plasma, estos explotan haciendo daño a todos a su alrededor, incluyendo al Cadáver. Ya con los enemigos que describí, estás forzado a analizar constantemente el campo de batalla y formar una estrategia para acabar con ellos de la forma más eficaz posible. No podés depender de una sola arma para eliminarlos a todos. Tenés que considerar qué demonio es el más peligroso, decidir si acabar con él es conveniente o si mejor lo incapacitas y te vas a enfocar en otro de mayor tamaño. Además, las balas en este juego son extremadamente limitadas, por lo que cada decisión no se trata únicamente de terminar con un enemigo, sino de tener suficientes balas para acabar con el próximo, o si de tener suficiente combustible para usar la motosierra. Por lo que el juego ahora es un constante apuntá, dispará, movete, motosierra, priorizá. Y cuando hablamos de priorizar y de tamaño, no nos podemos olvidar de los demonios super pesados. Demonios con tanta vida y fuerza de ataque que pueden ser considerados jefes por su cuenta. Tenemos a los clásicos como el Ciberdemon, el Tirano, el Varón del Infierno o el Archivil, quienes no solo recrean estéticamente sus contrapartes de los Doom de antaño, sino que también en sus funciones. El Ciberdemon... El Tirano es un tanque, lento y gigante, pero que compensa su falta de agilidad con daño increíble y jugando Overwatch en su tiempo libre. Llueve justicia desde el cielo. Usualmente hace que el campo de batalla se centre en él, por lo que derribarlo se convierte en una prioridad muy alta. El Varón del Infierno es uno de los más débiles de esta categoría, aunque cabe aclarar que débil es súper pesado, significa que sigue siendo más fuerte en la arena, pero no lo subestimes. Es un enemigo sin debilidad aparente y extremadamente ágil. No te va a dejar descansar ni un segundo hasta que te deshagas de él. Otro que hace su retorno desde Doom 2 es el Archivil, el demonio más fiel a sus orígenes en 1994. El Archivil es el demonio más débil de los super pesados, pero con ataques semi-teledirigidos, un escudo resistente y con la habilidad de invocar y fortalecer múltiples demonios sin importar si se trata de carnes de cañón, pesados o super pesados. El segundo en el que te das cuenta que hay uno cerca, todos los enemigos que tenés enfrente dejan de ser tus objetivos para convertirse en meros obstáculos
en tu búsqueda del Archivil. Sin embargo, tampoco te podés confiar cuando lo encontrás, porque cuando lo atacás, él abre la consola de comandos y se te pega para cualquier lado del mapa y tenés que encontrarlo de vuelta antes de que invoque más enemigos. Cuando un Archivil aparece, el juego agrega más pasos a su secuencia. Apuntá, dispará, movete, motosierra, analizá, priorizá, buscá, dispará, movete. Pero este juego no vive únicamente de la nostalgia. Doom Eternal no solo trae enemigos de antaño, sino que introduce un par de enemigos nuevos que representan el espíritu de gameplay que ID diseñó para este juego. El primero de ellos es... Sin duda vas a apreciar al guardián que elegí. Los grandes cazadores de Agadón del reino de Telos, creados para acabar con el Slayer y sus centinelas de la noche durante las cruzadas impías. Durante mucho tiempo se les creyó extintos. Introduje ciertas mejoras en su diseño. Te invito a disfrutar de mi obra maestra. Slayer identificado. El Cazador Infernal. Un demonio que es la definición de tanque y que es tan poderoso que la primera vez que te lo cruzas es catalogado como jefe, con ataques cuerpo a cuerpo, veloz, ataques a distancia y un escudo de energía te obliga a usar todo tu armamento y el espacio en el que te encontrás para poder enfrentarlo. Por ejemplo, antes aprendiste que el escudo de los cadáveres podía explotar si lo sobrecargabas con plasma, ¿no? Entonces, aplicando la misma lógica, podrías vaciar un cargador del rifle de plasma en su cuerpo, sobrecargando su escudo y aturdiéndolo por la explosión. Gracias a esto podés hacer una lluvia de ataques con tus otras armas para vencerlo rápidamente. Pero si no tenés bala de plasma ni combustible de motosierra, es hora de analizar. Al ver al cazador con atención, te das cuenta que su escudo no cubre todo su cuerpo. El tanque en el que se mueve queda expuesto. Entonces podrías probar congelarlo en el lugar y hacerle una lluvia de ataques con granadas y la ametralladora Gatling. Y por el otro lado tenemos al acechador. Un enemigo extremadamente formidable. Un hombre que fue previamente aliado del Slayer, pero se dejó corromper y ahora sirve al Señor Oscuro. Similar al Doom Hunter, el acechador obliga al jugador a aplicar un amplio conocimiento del mapa, sus armas y sobre todo poner a prueba sus reflejos. La mayor parte del tiempo el acechador es completamente invulnerable. Su escudo no deja atravesar ni la energía de estructura de la Big Fucking Gun. El acechador acecha constantemente al jugador y posee tres distintas formas de atacar. Si estás demasiado cerca, te dispara con la misma super escopeta que has estado usando hasta ahora. Si estás demasiado lejos, invoca un perro que te seguirá por todo el mapa mientras te lanza ataques de energía con su hacha. Y si estás a una distancia intermedia, hasta encontrar una oportunidad para atacar. Sin embargo, el acechador tiene una debilidad. Al estar a una distancia medianamente cercana, se preparará para hacer un ataque muy fuerte, pero en el que baja su escudo y sus ojos brillan de color verde. Si le disparas justo después de que sus ojos brillen, el acechador queda aturdido, lo que te da una oportunidad breve para hacer tanto daño como te sea posible. Pero este espacio es tan breve que te ves obligado a dominar otra habilidad central de este juego: el cambio rápido de armas. Es tan breve este tiempo que si no cambias entre múltiples armas en ese pequeño tiempo, el acechador recupera su compostura y seguirá atacándote. Fuerza al jugador a mejorar todas sus habilidades de manejo del inventario, obliga al jugador a moverse bien por el mapa, obliga al jugador a dominar todas sus armas y deja espacio para que cada uno ataque en ese espacio breve de la forma que más le guste. Con tan solo buscar en YouTube cómo atacar al acechador, te van a aparecer cientos de variaciones de cómo gente usa distintas técnicas para destruirlo en microsegundos. Esta presencia de enemigos variados, herramientas útiles y arenas que fueron cuidadosamente diseñadas para que uses todo tu arsenal hacen que Doom Eternal no sea un juego de simplemente apuntar y disparar. Tenés que formar estrategias en tiempo real que incluyan qué arma vas a usar, cuántas balas vas a consumir y a qué enemigo vas a priorizar. En Doom Eternal te encontrás tomando múltiples decisiones estratégicas en cuestión de segundos sobre qué está ocurriendo en ese mismo instante, pero también sobre qué movimiento vas a realizar 5 segundos después. Jugar sin pensar en este juego no te va a servir. Para disfrutarlo tenés
tenés que estar bien involucrado con sus mecánicas y no te perdona ningún error. Al principio puede ser algo estresante, pero es cuestión de practicar para poder entrar en lo que los desarrolladores llamaron. Y sé que estoy 4 años tarde para hablar de este juego, pero es una obra maestra y tenía que hablar de este juego. Además, con el anuncio de una nueva entrega y ahora soporte oficial para mods, me parece el momento perfecto para hablar de este juego. Aparte, nunca es tarde para hablar de Doom, porque Doom es eterno.